Hola y bienvenidos a este nuevo taller práctico de Node, en el cual os quiero enseñar los fundamentos de Node y hacer algunas prácticas para que podáis empezar a trabajar en este entorno y que veáis cómo funciona y que le perdáis el miedo a Node. Lo primero que os quiero contar es qué no es Node, porque he visto en muchísimos sitios que está confundido y mucha gente me ha preguntado lo que es Node y las ideas preconcebidas que se tienen son bastante erróneas. Entonces quiero empezar explicándoos lo que no es Node. Node no es un lenguaje de programación, no tiene nada que ver con eso. No es una librería que instalemos ni podamos utilizar ni nada parecido. No es un framework como podría ser el caso de Vue cuando trabajamos con SPAs o como Tailwind en el caso de CSS. Tampoco es una sintaxis de JavaScript. No es nada de eso. Y por supuesto, Node no es un servidor, que mucha gente piensa que Node es JavaScript en modo servidor, y tampoco es eso. Entonces, si no es nada de esto, ¿qué es Node? Los navegadores tienen un motor que interpreta JavaScript. Cuando nosotros escribimos JavaScript y lo ejecutamos en el navegador, dentro del navegador hay un intérprete que se encarga de leer eso y de traducirlo a código que pueda entender el navegador. El más famoso es el V8, que fue desarrollado por Google en C++, y en 2009 Ryan Doll cogió este motor y lo sacó fuera del navegador. Entonces, la conclusión de esto es que Node es un intérprete de JavaScript que nos permite ejecutar JavaScript sin necesidad de un navegador. Simplemente es eso, es coger el intérprete y poder ponerlo en nuestra máquina o en cualquier otro sitio y poder escribir código JavaScript sin necesidad de tener un navegador abierto que lo interprete. Es así de sencillo lo que es Node. Simplemente es un entorno de desarrollo para trabajar. Cuando esto se presentó en 2009, empezó lo que se denominaría una revolución en el mundo del desarrollo web, porque empezaron a surgir un montón de librerías y un montón de módulos que nos ayudan en el desarrollo web. Y todo esto es gracias a poder ejecutar JavaScript fuera del navegador. Hay un montón de empresas que utilizan Node, como por ejemplo Netflix, Uber, la NASA utiliza Node también, PayPal, Trello y otros cientos de empresas enormes que han confiado en Node, lo cual le da un respaldo muy grande. Y lo más importante es que a día de hoy no se concibe el desarrollo web sin Node. No solo en el lado del servidor, que eso es opcional, sino Node en la parte de desarrollo. Cuando nosotros estamos desarrollando aplicaciones web, Node nos ayuda muchísimo y ya os digo que a día de hoy es prácticamente imposible que vayáis a trabajar a un sitio y no utilicéis Node. Así que vamos a ver algunos fundamentos de cómo funciona Node para poneros en contexto y que cuando empecemos a escribir código sepáis perfectamente lo que está pasando. Cuando nosotros instalamos Node, lo que estamos haciendo es instalar el núcleo de Node. Estamos instalando ese intérprete de JavaScript. Eso nos va a permitir hacer muchas cosas, pero hay ciertas cosas que necesitamos ayuda externa de módulos de Node que nos permitan hacer ese tipo de cosas. A lo largo de este curso vamos a ir viendo las más importantes, pero lo importante es que sepáis que al instalar Node solo estamos instalando el núcleo. Y que para añadir funcionalidades extra, Node nos da un gestor de paquetes. Si habéis escuchado lo de NPM o NPM, ese es el gestor de paquetes que trae Node integrado, que para que os hagáis una idea sería como el Play Store de Google. Nosotros tenemos el móvil, pero si queremos añadirle funcionalidades extra,
necesitaríamos un sitio de donde descargar esas funcionalidades. Pues en el caso de Node, esas funcionalidades las tenemos a través de Node, o sea, de NPM, perdón. Tenemos NPM y Yarn. Son dos alternativas que tenemos y la principal diferencia es que NPM ya viene integrado con Node. Una vez que lo instalamos ya tenemos acceso a ese gestor de paquetes, y tenemos Yarn, que según mi experiencia Yarn es más rápido que NPM, pero como Yarn no viene integrado lo tenemos que instalar aparte. Aquí os voy a enseñar cómo se instala Yarn y los comandos que hacen falta para instalarlo, y vais a ver que es algo muy sencillo. Y una cosa muy importante que tenéis que recordar es que sea cual sea el que usemos, tenemos que utilizar siempre el mismo para evitar conflictos. No podemos instalar algunos paquetes con NPM y otros con Yarn. Bueno, técnicamente sí podemos hacerlo, pero habría que hacer algún borrado de archivos y se complicaría y es posible que haya conflictos. Entonces, tanto si utilizáis NPM como si utilizáis Yarn, a lo largo de todo ese proyecto tenéis que utilizar lo mismo. Si empezáis con NPM, todo el proyecto con NPM, y si empezáis con Yarn, todo el proyecto con Yarn. Eso es algo que vamos a ver más adelante cuando empecemos a instalar paquetes y veáis cómo funciona todo el ecosistema de Node. Así que una vez hecha esta pequeña presentación, en el siguiente vídeo vamos a pasar a instalar Node y hacer nuestra primera toma de contacto con Node para que podáis ver cómo funciona. Así que voy a dejar este vídeo por aquí. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte y darle a la campanita para que YouTube te avise de todas las novedades. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego.